con el tema porque Mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso, estamos en tu programa Salud y Vida Espiritual, ¿verdad? Con la hermenéutica bíblica, porque pues qué mejor que podamos conocer la Sagrada Escritura y ver todo lo que está alrededor de este maravilloso regalo de Dios para nosotros. Recordamos que el proceso en que se escribe la Escritura es un proceso muy largo, más de 1500 años, en donde participan muchos de manera directa o indirecta, personajes algunos que pues fueron motivo de interés por la revelación que Dios dio a través de ellos. Por ejemplo, Noé no escribió nada, esos patriarcas iniciales no dejaban por escrito nada, todo fue una tradición oral que se fue repitiendo hasta que ya se consigna por escrito, pero pasó mucho tiempo y inspirados por el Señor, lo que se registra es lo necesario, lo suficiente. No nos van a dar toda la historia de Adán y Eva, porque pues imagínate, Adán vivió 930 años, ¿de qué tamaño sería la Biblia si solo nos hubieran hablado de Adán y de Eva? Dan los datos generales característicos. Algunos sí escribieron directamente, y ellos dicen, ponen la autoría, ¿verdad? Ellos fueron profetas que daban escritos, daban oráculos, algunos, como en el caso de los salmos, están direccionados a un momento. Sabemos quién los escribió, buena parte los escribe David, pero es aquí donde voy a tocar un poquito las circunstancias especiales que necesitamos conocer para interpretar la Escritura. Primero, las relativas al autor. Voy a remarcar esto. ¿Qué circunstancias hay en el fondo histórico? Pues cada libro fue escrito, ¿verdad?, por una persona o por un escribiente, un escribano. A veces se les dictaba a ellos. En el caso de Pablo, dice, estoy dictando esta carta a Silas o a Silvano, reciban saludos de parte de él también. Ahí Silvano pues solo escribe lo que Pablo le está dictando. A veces dice, de mi propia mano yo les escribo. Bueno, Pablo está mandando una carta con su sello, él directamente. Muchos de los libros o muchas de las porciones bíblicas no tenemos la claridad quién las escribió. No hay la certeza como para decir fue este el autor. Siempre es una ventaja cuando conocemos quién lo escribe, porque pues, conocemos generalmente su personalidad, su experiencia, las circunstancias. Eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión, ¿no? Por ejemplo, mira qué interesante, porque si tú lees, por ejemplo, a Juan, el Evangelio de Juan, o las cartas de Juan, pues se le atribuyen al mismo apóstol que era el menor de los 12, a Juan, hermano de Jacob, que terminó siendo el apóstol que más tiempo vivió. A él se le atribuye también el Apocalipsis, el Evangelio de Juan, las 3 cartas que tenemos apostólicas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. A él se le atribuye.
en el Apocalipsis, por ejemplo, pues todas las visiones que él recibe cuando está en la isla de Patmos. Él estaba exiliado, era una isla de castigo, como lo que hay aquí en México, que se conoce como las Islas Marías. Ahí pues no había cómo te escaparas. Si te querías escapar, pues te comían los tiburones. Y él está en esa isla por ser fiel al Evangelio, por ser fiel a Jesucristo. Es el último de los pues el último de los apóstoles, y que esté él ahí precisamente pues en esa isla por su fe, por su testimonio, pues eso le da un sentido muy especial. Dice, bueno, él está ahí en un largo proceso, ya anciano, y pues estuvo con Jesús, toda la cristiandad estaba pendiente de su salud, era el último bastión. Imagínate el que había estado cerca del Señor, que no que se hubiera acostado en su pecho, porque ahí realmente hay una interpretación equivocada, no es que se acostara, sino los taburetes, cuando se comía la Santa Cena, no era en una mesa, que es otra cosa que los pintores de cierta época ponen al Señor la Santa Cena en una mesa, y se ve raro que Juan se le acueste en el pecho al Señor, se ve medio complicado eso. No se comía así en mesas, para empezar, no había se había inventado la mesa como tal, sino eran unos taburetes donde estaban casi recostados, al centro estaba la comida, y cerca a Juan le quedó cerca el Señor, aunque estuviera solamente volteó y estaba cerca de él, no es que estuviera acostado en su pecho, pero cuando está ahí, pues está muy cerca de Jesús, está muy cerca de él le toca la posición cercana, y pues ahí es ese cuadro donde el apóstol de los más cercanos, el apóstol de los que más se identifican con el Señor, le toca ser el que escribe el Apocalipsis. Entonces, conocer eso es algo histórico, interesante, y pues tiene un peso, tiene una importancia, igual sus cartas. A él se le conoce como el apóstol del amor. Hay las cartas donde, hijitos, amados, amaos, otra vez os digo, este es el mandamiento del amor. La carta de Juan, la primera carta, la segunda, las tres cartas están ahora sí que imbuidas de amor, transmiten amor, transfieren amor como una cualidad importante. Este es el mandamiento que se nos dio, un nuevo mandamiento, que nos amemos como Él nos amó unos a otros. Pero qué interesante es saber que Juan, que se le conoce con ese temple, los historiadores antiguos recuerdan que al final de sus días toda la gente venía de muchas partes para estar cerca de él, sabían que iba a morir. Y decir, yo estuve junto a él, yo lo recibí, yo lo toqué, él me abrazó, él me bendijo. Imagínate qué ícono, ¿verdad? Y recuerdan los historiadores que al final de sus días, lo que decía, amaos unos a otros. Ese era su mensaje. Venías de muy lejos para ver a ese anciano y escuchabas, amaos unos a otros. Este es el más grande mandamiento. Así murió, él murió como un ser muy amado y como una esencia de amor viviente. Todos querían conocer a Juan. Pero si tú lees los evangelios, Juan, cuando conoce al Señor, es joven, impetuoso, violento, vengativo, enérgico, tanto que el Señor le dio un sobrenombre, así como a Simón dijo que iba a ser Pedro, piedra, roca, una persona inestable. Imagínate, a Juan y a su hermano Jacob, que era mayor Jacob, los llamó con sobrenombre y le llamó Boanerges. Boanerges, que significa el hijo del trueno, de carácter colérico. Qué tremendo que el Señor tocó a este joven, lo llamó cuando era un joven aguerrido, violento, listo para las armas, con
la mano en la espada, dispuesto a volar cabezas, a mandar fuego del cielo, y ahora termina siendo el apóstol del amor. Eso es, ya en sí mismo es un mensaje. Entonces, muchos pasajes como estos, conocer al autor, pues te da una idea muy importante, muy impactante también, del mensajero y su mensaje. Sin embargo, hay muchas porciones que no tienen esa ventaja. De los salmos, por ejemplo, algunos sí se atribuyen directamente a David. Nos damos cuenta porque traen alguna, por la temática, por ejemplo, el Salmo 52, Salmo 51, 51 especialmente, ten piedad de mí, oh Dios, y ahí dice, este es el Salmo como respuesta cuando vino Natán a David y le enjuició por el pecado que cometió con la mujer de Urías, y donde el Señor lo perdonó de la muerte. Y ahí dice, ten piedad de mí, oh Dios, cámbiame, dame un corazón nuevo. Ahí pues tenemos la referencia histórica de lo que está pues registrado en el libro de Samuel, de cómo él había adulterado y había matado. Y bueno, a consecuencia de esto, el Salmo 51 se le atribuye a él. También el 32 se le atribuye a David, pensando que era pues cuando él estaba, mientras callé, se envejecieron mis huesos, de mi gemir, todo se volvió, mi verdor se volvió sequedad. Y ahí empieza él a narrar, ¿no? Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado mientras callé, pero confesé y me perdonaste. Entonces, esos salmos, esos dos, se le atribuyen a David. Solo que en la época que él escribe, reina, él le dio mucho respaldo a las ciencias, al arte. Había cantores. Él no tuvo la ventaja del templo porque no se le permitió construirlo. Él hizo todo lo necesario para pues, adquirir el oro, la plata, todos los materiales, las relaciones que tuvo él con príncipes de otras naciones. Él dejó todo preparado para que viniera Salomón a construir. Y en esa época de tanto esplendor, en el reinado de David, él pues protegió, promovió a todos los cantores, a los salmistas, y en muchos salmos está esta dedicatoria, Salmo de David, pero la preposición también se puede leer Salmo para David, de o para. Algunos salmos no se sabe si David los escribió o si se escribió bajo la protección de David. O sea, Salmo para David o Salmo de David es en la misma partícula, puede significar una u otra. Y no sabemos, sabemos que fueron en la época de David. Podría ser que David no los escribió, pero se consideran de David en el sentido que fueron de la época de David. Entonces eso pues sencillamente no le quita valor. Pero sí hay salmos en los que dice, bueno, Salmo de Asaf, cantor. Algunos salmos ahí se establecen como ya con otro autor. Y el hecho de que de los tantos salmos que se atribuyen a David, no todos sean de David, o no tengamos la certeza, eso no le quita ni fuerza ni belleza, y algunos de ellos no los podemos situar exactamente en qué experiencia de la época de David. Pero el Salmo 23, que es un salmo bellísimo, que nos habla pues de esa conexión de un pastor con su rebaño, sí lo escribió David en la época, lo empezó a escribir cuando él era niño, adolescente, lo fue pensando, ya de rey lo escribió, eso no sabemos, pero se le atribuye a David. Pues también tenemos en el libro de Jeremías pues un libro fascinante, la verdad. ¿Por qué es importante saber del autor? Por ejemplo, mira, a Jeremías se le llama y se le da una tarea. Cuando es muy joven, él mismo dice, soy un niño. No digas que soy un niño, puede ser un adolescente. Normalmente en Israel se le daba valor a las personas que ya habían cumplido la mayoría de edad,
que era a los 30 años. Ya a los 30 años tenían derecho a hablar a la comunidad. Antes no. Entonces, por lo que se lee, a Jeremías se le llamó desde antes de esa edad. Y él constantemente se ve batallando. Llega un momento que dice el Señor, mira, te estoy llamando para que tú seas mi mensajero. Vas a ir a destruir, a derribar. El mensaje de Jeremías era como el de un mazo, como un de esas máquinas que llegan a destruir. Vienes a romper, a acabar, a tirar y luego a edificar. La tarea de Jeremías era muy difícil. El Señor le dice, mira, vas a ir, y llega un momento que le dice, vas, pero no te van a hacer caso. Tu tarea va a ser un verdadero fracaso en términos de resultados, no te van a hacer caso. Y mira en qué momento lo manda el Señor, lo manda a él cuando ya está por invadirlos, a Jerusalén ya está por invadirlos los babilonios, gobernados por Nabucodonosor. Dice, es más, Nabucodonosor es mi mensajero, es mi sirviente, entonces va a venir a acabar, y no te van a hacer caso. Y entonces Jeremías dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me mandas? Si me mandas a una misión imposible, a una misión fracasada de antemano. Y el Señor dice, para que ellos tengan testimonio de que hasta el último de los días les mandé profeta. Mira qué difícil. No, pues Jeremías las pasa negras. Lo golpean, lo encarcelan, lo quieren matar, lo tiran a un foso. Lo bueno que no tenía suficiente agua, no se ahoga, pero no, llega un momento que cuando Jeremías ve lo duro de la batalla, dice, no, ya renuncio. Y dice él, quise irme, pero me había seducido, y un fuego me consume las entrañas. Ay de mí si no hablo, ay de mí, no puedo. Es tan impresionante. En un pueblo que es obstinadamente apóstata, cruel, él sufre tantas cosas. Y ya sabemos que todo parece en vano. Entonces, pues este hombre se frustra, también pues se amarga su espíritu. Llega el momento en que dice, Señor, a los que me maltrataron, maltrátalos. A los que acabaron conmigo, acaba con ellos. No los dejes. Algunos habían sido sus amigos, dice, me traicionaron. Me tiraron aquí, Señor. Al final su vida es muy difícil, la verdad, termina, no le hacen caso, él da profecías, muere de una manera pues ya grande, no muere en el sitio de Jerusalén. Y luego cuando él ve venir lo que había profetizado, mira qué terrible, porque si tú te das cuenta, él amaba a ese pueblo, lo amaba apasionadamente, aunque era obstinado. Y cuando tú lees Lamentaciones que escribe Jeremías, que ya son los cantos, las endechas, los cantos de tristeza, porque resulta que vinieron los enemigos, asaltaron, la ciudad llena de cadáveres, jóvenes, mujeres embarazadas que fueron partidas en dos. No, una terrible masacre. Entonces Jeremías llora, gime, se le conoce como el profeta llorón. No era llorón, sino que a raíz de Jeremías, que dice, ya mis lágrimas no son suficientes, como quisiera que mi cabeza se hiciera de agua y mis lágrimas salían por mis ojos como un torrente día y noche, para llorar a la hija de Sión. Pues mira qué triste, pero te das cuenta, conociendo al autor, tienes una ventaja porque pues te puedes dar cuenta de su personalidad, de sus creencias, sus experiencias, las circunstancias, y eso pues aporta mucho para entender lo que estás tú leyendo, lo que estás pues queriendo interpretar. Así, Oseas, ay, qué vida la de Oseas, ¿no? Un profeta que pues es engañado muchas veces por su esposa, tanto que ella se va y se vende como, bueno,
Yo sé que hay niños oyendo, pero se prostituye, se vende, y el Señor se ve y cómprala. Señor, pero ay, lo había engañado, termina ahí como esclava, una esclava dedicada al servicio pues de la prostitución, y se ve por ella. Y el Señor la dice, así es como yo he perdonado a mi pueblo. Mira qué tremendo, que esa relación matrimonial tan pues dramática, una vida tan desgraciada de este hombre como marido, degradación, infidelidad, prostitución, y el Señor ve y ámala otra vez. Ay, dices que fuerte, ¿no? Pero a través de eso dice, es que así, dice el Señor, así yo amo a mi pueblo, que me engaña, que yo le doy y se lo atribuye a otros dioses, y luego pues se va tras ellos, y ha quedado, pues a través de ese descarriamiento, le ha ido a este pueblo muy mal, y de todos modos el Señor lo rescata. Todo eso que vive Oseas nos da una idea de esos dramas y cómo podemos ver la vida del personaje, dándole una fuerza especial, impregnando de un colorido, pues de una personalidad propia cada libro, de los que sabemos. Por ejemplo, Jonás, ¿qué podemos decir de ese hombre? Testarudo, profeta berrinchudo, un profeta necio, y cómo a través de él Dios nos muestra características de él y también de la naturaleza humana. Por ejemplo, Amós era muy violenta, sus imágenes son muy bravas, son de campo. Él era pues un campesino, viene un profeta de escuela, porque él era de esos hombres como los que hay nuestros, que no fueron al seminario, pero están llenos de la unción de Dios, y que cuando hablan la tierra tiembla. Tenemos a varios pastores así que yo admiro tanto, respeto, porque son tan ungidos de Dios, se preparan, pero a lo rústico, no tienen tantas herramientas, pero cuando hablan bárbaro, fuego de Dios, ¿verdad? Y Amós llegaba y casi con un látigo llega alguien de los profetas, me lo imagino así bien perfumadito, bien gordito, bien lleno, y dice, ¿tú por qué profetizas? ¿De qué línea vienes? Dice, no soy profeta ni hijo de profeta, pero tú vas a caer bajo la desgracia de Dios. Y le va mal a ese profeta falso que venía a quererlo apantallar, y le da su buena. Amós se lo pone en su lugar, y cuando él habla duro, habla con cuestiones del campo, ¿no? Habla, bueno, tú lee Amós, y cuando te das cuenta que es un campesino que viene sin ningún tecnicismo, él viene a lo que viene a hablar con esa fuerza, pues que Dios le da, y pues la verdad es, como digo, cada uno de estos personajes pues tienen un sello característico, y pues tienen ellos que pues entenderlo. Mira, por ejemplo, este hombre, te digo, Basán, se acerca y dice, oíd esto, esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Qué tremendo, ¿no? Que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. El Señor juró por su santidad, y aquí que vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Él está hablando a las mujeres ricas que oprimían a los pueblos. Vacas, le decían, vacas de Basán, gordas, llenas, las van a llevar al rastro. Poder en su palabra, un hombre fuerte. Y él les dice, él es muy duro, muy duro. Entonces viene con un oráculo, y no se anda con elegancia en la palabra, no anda cuidando la forma, el duro tira duro. Pero eso te permite entender, ¿verdad? Pues los diferentes matices. El profeta Habacuc es impresionante cómo
cuando viene el enemigo, vienen los enemigos a destruir, él dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que un pueblo más injusto que nosotros, está bien, castíganos? Pero dice, mira, y él es duro, dice, aquí me voy a parar hasta que me contestes, confronta a Dios. Qué fuerte, ¿no? Habacuc. Dice, a ver, háblame, contéstame, ahora me paro hasta que me respondas. Está bien, hemos pecado, que nos castigues, pero mira, viene uno peor que nosotros, nos mata a nuestra gente, nos golpea, y todavía él atribuye su triunfo a su Dios falso. ¿Por qué? ¿Por qué nos castigas con uno que es peor y que todavía le va a echar ese castigo viene de ti, tú nos estás afrentando, tú nos estás dando el castigo que merecemos, pero se lo están atribuyendo a un Dios falso. Están diciendo, nuestro Dios venció al vuestro, esto se lo debemos a nuestro Dios es soberano, le ganó al tuyo. Señor, ¿por qué permites esa afrenta a tu nombre? Si tú fuiste el que nos castigó, castíganos tú, pero ¿por qué nos castigas con un pueblo que es peor? Contéstame, aquí me quedo. No. Entonces ya el Señor le dice, mira, escribe lo que te voy a decir, la visión viene y no tardará. El justo por la fe vivirá. Le da la gran declaración que habría de darle la vuelta a Pablo, que le habría de dar la vuelta a Lutero, después Habacuc es muy fuerte. Y cuando él ve a los pueblos que se comen como los peces, el pez grande se come al chico y otro más grande se come a este y así, porque dice el Señor, va a venir otro pueblo que a los que ustedes destruyeron va a venir otro más grande que él, se lo va a llevar y así, esa es la historia. Pero el que está en el trono es el Señor. Y cuando él ve la gloria de Dios, no, dice, el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra, en Habacuc 2:20, y queda tan impactado por la visión de Dios. No, es tremendo, tremendo lo que vive Habacuc. Y entonces él puede decir después, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya vid, aunque no haya grano, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré. Qué gran frase, mira qué tremendo. Cuando él va entrando ya a los enemigos, escribe ya cuando viene la muerte sobre el pueblo. Dice, aunque voy a morir, con todo me alegraré en el Señor que me hace andar en las alturas. Mira qué tremenda declaración. Entonces Habacuc tiene otro significado cuando tú ya lo lees. ¿Qué digamos del Nuevo Testamento? Es igual, impresionante. Cuando tú ves los escritos de Pablo, tú te das cuenta de lo que va escribiendo ahí, datos autobiográficos. A veces él tiene que ser irónico, luego usa frases amargas, pues todo lo que él habla, ¿no? Iglesias que lo sacaban de quicio. Por ejemplo, cuando él escribe a los Corintios, es una iglesia que está muy, pues, contaminada con la mundanalidad, la soberbia, los pleitos, los chismes, los celos, la inmoralidad. Pues Corinto había sido famoso como puerto y mira, debemos entenderlo porque pues eso es importante. Pablo trabajó ahí y dio su ministerio, su vida, entonces le dolía tanto que ellos regresaran pues a la mundanalidad, a tanta división, a tanto pleito. Y escribe estas cartas, le mandan a preguntar cosas duras, difíciles, algunas tienen que ver con el matrimonio, casos de inmoralidad, de la vanidad que hay, de las divisiones, y él escribe. Gracias a eso tenemos, pues, a que Pablo estaba muy apasionado, podemos ver las cartas. Cuando le va el mal, va a la cárcel, y cuando está en la cárcel, pues muchos lo abandonan. Pero hay una iglesia que ve la manera de que llegara Pablo
lo localizan porque es un imperio muy grande. Acuérdate que no es como ahora que tomas un avión y llegas, ¿no? Y ya lo movieron de aquí, no saben dónde está. Pero hay una iglesia muy especial, muy única. Una iglesia que sobresale de todas las que Pablo funda, porque buscan a su amado pastor, lo encuentran, le mandan una ofrenda, le mandan dinero, le mandan comida, le mandan ropa. Bueno, es generosa la iglesia. En respuesta a esa generosidad, él nos deja una carta, porque Pablo es agradecido y escribe la carta de los Filipenses. Entonces, cada una de las situaciones tiene que ver con el carácter de Pablo. Pablo es apasionado, intenso, a veces es muy duro. Él consigo mismo golpea su cuerpo, vive de una manera estoica. Él dice, yo no me caso. No se sabe si era viudo o no se casó, pero dice, pues los demás apóstoles sí tienen a su mujer, van con ella en los viajes misionarios. ¿Que acaso yo no tengo derecho? Pero no tengo tiempo. El que se casa tiene que atender a su mujer, yo tengo que atender el evangelio. Ya tiene obligación de complacer. Seguramente hubo varias mujeres interesadas en Pablo. Algunos pues opinan que Pablo, uno de sus aguijones en la carne es que él estaba enamorado de Lidia, la mujer aquella que vendía telas en Tiatira, y que pues se enamoró, pero no se pudo casar, que ella estaba enamorada de él. Bueno, ya la gente que saca romances hollywoodenses de la Biblia, pero conocer a Pablo, conocer la manera en que él vive, cómo sufre, cómo es golpeado, cómo es traicionado, cómo es perseguido por los judíos que iban detrás de él para ir borrando la obra que él hacía. Los judaizantes siempre estuvieron en contra de él. Hubo gente que siempre dudó de Pablo. Decían, ese ni es apóstol, ese es un mentiroso, él persigue a la iglesia. ¿Qué tal si lo que quiere es saber quiénes somos para después venir infiltrado, ya está con nosotros, ya? Entonces la vivió mal. Pero todo eso, conocer de Pablo, te ayuda a entender mejor pues lo que él está escribiendo. De la misma manera, es muy interesante, muy necesario saber pues a quién iba dirigido el escrito. Si conocemos a quién se envió, por qué se envió, qué tenía en mente el autor a la hora que esté escribiendo, es a veces difícil determinarlo. En la mayor parte de los libros históricos, sobre todo del Antiguo Testamento. Pero vale la pena porque si sabemos, por ejemplo, a quién se escribe, en la época, por ejemplo, de los libros de crónicas que se escriben en la época de Esdras, de Nehemías, pues estamos hablando de las personas que ya habían pasado el exilio. Ya ellos habían sufrido el castigo. Ahora ya no eran un pueblo como antes. Muchos estaban inclusive en la diáspora. Por lo tanto, pues era importante para ellos ubicarse, tener una identidad, y esa es la razón por la que encuentras largas genealogías en los libros de crónicas, porque ya ahora pues ellos ya están queriendo saber de dónde vienen, hijos de quiénes son. Entonces ya ellos ya están más interesados en aspectos más profundos que antes. Ya no les importa tanta la cuestión política. Ya sus reyes pues ya no están en cautiverio. Sus profetas han estado pues bastante pues ya murieron la mayoría de los profetas. Y es interesante saber eso porque entonces puedes entender mejor si sabes a quién se le está escribiendo, pues el por qué. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para empezar debo decirles, los libros no están acomodados en orden cronológico. Los libros deberían tener otro orden si los hubiéramos colocado en orden
de aparición. Sí, primero estaría el Pentateuco, el libro de los primeros 5 libros de la Biblia: Jueces, Josué, Jueces, Ruth. Después primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Pero ya después de ahí, ya Crónicas, Esther, Nehemías y algunos profetas fueron después del exilio, deberían ir después. Meteremos a Isaías quizás antes. Bueno, los salmos, algunos fueron escritos en el periodo. Job, no sabemos en qué época se escribe, se calcula que puede ser atemporal, no tiene que ver con esta historia. Pero es importante porque, ¿sabes? Si se le está hablando a la gente antes del exilio, después del exilio. Entonces ahí los profetas los ubicas tú la conexión. Y pues igual en el aspecto del Nuevo Testamento. ¿A quién le escribe Mateo? Pues no dice el evangelio es para, no. Hay 4 evangelios, pero ¿en quién está pensando el autor? Pues por lo que vemos, el acomodo que hace Mateo, la crítica, los juiciosos, los estudiosos de la Biblia, pues han llegado a la conclusión de que él está teniendo en mente a los judíos inconversos, porque está hablando constantemente del Antiguo Testamento, comprobando que Jesús es el Mesías, mete la genealogía. En cambio Lucas pues dice: te escribo a ti, Teófilo, pensando en la comunidad gentil. Entonces te da una idea porque la buena nueva llegó a Marcos escribe con otro énfasis. Entonces nos interesa mucho saber a quiénes se les están enviando las cartas, a quién se le escribe, porque en términos generales todos estos libros, tanto los del Antiguo Testamento, los profetas, las cartas apostólicas, estos mensajes, pues tienen una mayor claridad si vemos la situación existencial de los oyentes. No es lo mismo, por ejemplo, cuando le hablaban a los que estaban cautivos que a los que ya eran libres. Pablo, ¿verdad?, escribe pensando en ciertos oyentes. Por ejemplo, hay una carta de Pablo que se ve que está bien enojado. Usa hasta palabras muy duras. Porque la iglesia de Gálatas, en Galacia, que él había pues sacado adelante, esta iglesia en Galacia estaba regresándose al judaísmo. Y al regresarse, a judaizarse más bien, él se enoja mucho. Y les da hasta una palabra fea. No la voy a repetir aquí, pero pues está muy enojado. Es como ver que la obra de Dios se está echando, pues cuando un pastor ve, pues termina siendo muy duro para alguien ver que la persona regresa a la contaminación del mundo, se aparta de la fe. Entonces Pablo estalla y dice: Gálatas, insensatos. Pero ya la palabra traducida al español podría traducirse de varias maneras. Se ve muy enojado. Por eso es importante ver, saber a quién se le escribe, porque de esa manera tenemos una claridad. Y imagínate, ya sabemos que entonces, pues, cuando había desórdenes en Corinto, ellos, bueno, pues te digo, Corinto, por ejemplo, en Corinto era un puerto, pero había una vida tan inmoral en Corinto que en el mundo antiguo, para hablar de una gente muy pervertida, muy licenciosa,
sin ningún tipo de moral, una persona, pues es muy difícil decir eso, pero bueno, imagínate, había de todo. De hecho, Pablo está tan enojado. Te digo, por ejemplo, si lo sabemos, para decirle a una persona que era, no, de lo peor, eres un corintano, o se le daba el calificativo. Es que ustedes los corintanos son las personas que de plano vivían de una manera tan inmoral. Corintense, corintano, o sea, era como, pues prácticamente hablarles de una inmoralidad muy grande. Y ellos que se habían convertido estaban con problemas de inmoralidad. Dice Pablo en 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Mira, qué tipo de personas. Por eso la carta pues, se escribe, porque ellos habían vivido con muchos problemas. Entonces, esto nos ayuda a entender la belleza de esto, es que nos permite, la fuerza de esto, detectar pues a las personas que se describe y en qué ocasión. ¿Cuál es el propósito? Porque eso nos va a dar a entender cómo aplicarlo a nuestro tiempo. ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué razones? Si hay divisiones en la iglesia, pues se escribe la 1 Corintios para hablar del tema. Siempre debes tú preguntarte quién lo escribió, a quién lo escribió, para qué lo escribió, qué pretendía con esto. Quizás en los libros históricos pues sea algo más biográfico, no tengamos mucha claridad. Tal vez esté solamente guardando la revelación para las siguientes generaciones. Sin embargo, buena parte de la escritura tiene un autor o bien claro, un destino y una circunstancia. ¿Cuál es el propósito? Desde Génesis, cuando tú ves los libros, vas encontrando pues la importancia que es la idea que tenemos en la Biblia para darnos a entender. En el libro del Génesis, por ejemplo, hay pues todas las referencias a la creación, a las generaciones, todas estas secciones que hay ahí, para darnos una claridad de quién es el autor de la vida, del origen, esas preguntas de quién soy, quién me creó. Es la disposición del material está destinada para darnos a entender que hay un autor, el Señor soberano, el Dios que se revela, el Dios de santidad, el Dios de gracia, el Dios que rige los destinos, el Dios que marca y nadie puede hacerse a un lado. Esto es muy evidente como el autor está escribiendo pues para darnos claridad, ¿no? de quién es. Los jueces pues nos muestran ese periodo donde debido a la prosperidad, y Dios les había preparado a través del Deuteronomio, miren, cuando ya entren a la tierra,
no se vayan a olvidar de dónde vienen, no vayas a decir, ay, por mi fuerza, por mi sabiduría. Ustedes deben saber que no se te vaya a olvidar. Y esto es muy frecuente en la vida cotidiana hoy también, porque llega la gente tan quebrada a la iglesia, conoce el evangelio, pero pues ya que le va bien, ya termina apartándose. Yo he tenido la experiencia en la tarea pastoral. Mucha gente, pastor, ore por mí, mire, oramos, no tengo trabajo. Y yo ya no sé por qué. Tengo a gente que es pobre, no tiene trabajo, le está yendo mal, y mira, llegan a orar, están fieles, alaban al Señor, llegan puntuales. Yo ya no lo hago, pero llegó un momento que hasta trabajo les conseguía y al rato ya bien ingratos, se olvidan, se apartan, ahí en el trabajo conocen a otra persona, se relacionan con ella, abandonan a su esposa. Ay, no, te sientes hasta culpable tú por haberlos conseguido trabajo, por haberlos apoyado. Pero pues eso está en la palabra. Te das cuenta que le pasó al pueblo una vez que ya tienen satisfechas sus necesidades primarias, se olvidan del Señor y caen en ese... Pero ahí está la Escritura. El pueblo caía en ese ciclo de pecaba, venía el juicio, venía el castigo, se arrepentían, lo restauraba el Señor, volvían a pecar. Y bueno, pues aquí tenemos nosotros la importancia de conocer esto para no repetirlo, porque dice Pablo, todo lo que está escrito ahí es para que ustedes no lo repitan, y hoy tenemos la gracia del Señor que nos permite vivir en victoria, sabedores que ahora sí tenemos un recurso que ellos no tenían. El libro de Job, imagínate, Job y Eclesiastés son libros de la literatura universal ya reconocidos como grandes obras maestras, y cómo Job nos hace entender que la justicia, la sabiduría, la bondad de Dios, en su soberanía, por arriba de todas las reacciones y situaciones, Dios no tiene que ser juzgado. Es fuerte la declaración de Job. Su esposa ya está fastidiada, dice, insensata, cállate, ¿cómo vamos a recibir de Dios los bienes y no nada más y no los males? Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Es ahí cuando tenemos nosotros pues una claridad en Eclesiastés, en Ezequiel, en el Nuevo Testamento, saber para quién se escribe, en qué condiciones se escribe. Esto pues nos da una valiosa ayuda. Saber la finalidad que tienen. Y bueno, toda la Escritura. Particularmente ahora que está de moda pues el cambio climático y toda la degradación moral que hay. El libro que constantemente lo están mencionando hasta en las películas, dicen el Apocalipsis, esta es una visión apocalíptica. Pues aunque la gente no cree en la Biblia, ya usan términos de la Biblia, y la gente dice, no, es que esto está pasando lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Pero fíjate, el Apocalipsis se escribe en un tiempo de mucha crisis, donde la iglesia está por desaparecer, los emperadores se han propuesto acabar con ella, aunque Jesús había dado la promesa de que la iglesia no iba a prevalecer sobre ella, las mismas puertas del infierno no van a poder con la iglesia. Pero ya había mucha duda de que eso pasara, porque ya prácticamente todo el poder de Roma se venía contra la iglesia. Sin embargo, cuando se escribe el Apocalipsis, el mensaje central es que todo está bajo control. Es tremendo. Van a venir las plagas, van a venir las diferentes trompetas, las copas de ira, pero al final de todo estamos viendo que el que tiene el control soberano es Dios, y que Él al final de todo va a restaurar su plan. Su plan va a seguir y no va a acabar. El plan de Dios es eterno. Y entonces esta mañana he hablado de cómo entender el fondo histórico a través de conocer al autor, sus características, las circunstancias especiales relativas al autor, al destinatario y pues
el propósito, la ocasión por el cual fue escrito. Termino diciéndoles en esta sesión que estudiar el fondo histórico nos puede ayudar para darnos cuenta de cómo el mensaje llegó a sus lectores originales. Hay una frase en alemán, una frase técnica, que se conoce como el Sitz-im-Leben. Sitz-im-Leben es todo el ropaje del texto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué circunstancia lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Con qué propósito lo dijo? Y si tú encuentras a través de este estudio gramatical, a través de este estudio del fondo histórico, encuentras el mensaje que se dio originalmente y con qué fuerza y con qué intención, lo que ahora vas a hacer es sacar ese mensaje original y traerlo a nuestra época y contextualizarlo. Si no haces esa tarea, podrías estar dando un mensaje inadecuado. Dios no dijo eso, no mandó a decirlo, se dijo en otro contexto, se dijo bajo otra circunstancia, no la puedes aplicar. No puedes hacer la aplicación de una verdad a la que no ha llegado al fondo de saber primeramente eso. En qué tiempo, por qué se dijo, cómo se dijo, a quién se dijo, bajo qué circunstancias, qué significó para el oyente original. Y ahora después de aquí hiciste todo ese trabajo de análisis lingüístico, de análisis histórico, pues ahora ya puedes empezar a hacer la migración para tu tiempo, para tus lectores o tus escuchas. Que todo esto nos ayude a entender la importancia, la gran tarea que tiene el que interpreta la Biblia. No es tarea para cualquiera, pero es una tarea maravillosa. Así es que bendiciones. Ya estaremos mañana pues entrando a un nuevo capítulo acerca de lo que ya tendría que ser la interpretación teológica. Cómo a la manera de interpretar la Biblia, ya usando la interpretación teológica, pues vamos a tener la oportunidad de saber los principios básicos de interpretación teológica y pues todo esto, que nos va a llevar un tiempo, nos va a permitir saber cómo interpretar la Escritura para poder darle ese sentido adecuado. Estamos ya casi terminando, ya es la última sesión, ya vamos a estar por terminar. Así es que bueno, les animo para que estemos pendientes de pues este curso que ya está, todos los interesados ya van a tener material disponible. Nos estamos escuchando el día de mañana con el favor de Dios aquí en tu programa Instituto Bíblico Radial. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez y he tenido el tiempo para hablar sobre el contexto histórico, las circunstancias especiales que nos ayudan para conocer mejor el texto y su interpretación. Que el Señor les dé bendiciones a todos los que están escuchando y siguiendo este curso. Hasta mañana.